etapa del parto, ¿no? ¿Qué detalles nosotros tenemos que manejar? Bien, también comentarles que el día de hoy terminamos lo que es nuestro temario. Denme un segundo, por favor. Bien, entonces empezaremos, doctores. Creo que ya estamos la mayoría. ¿Qué es el MATEF? ¿No? ¿Cuál es el objetivo del MATEF? El objetivo del MATEF es evitar el sangrado, es evitar las hemorragias, es acortar el tercer periodo del alumbramiento, favorecer el alumbramiento completo, ¿no? Entonces, MATEF, ¿qué significa? Manejo activo de la tercera etapa del parto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evitar el sangrado, acortar el tercer periodo del alumbramiento, favorecer el alumbramiento completo. Bien, ahora nosotros vamos a hablar, ¿no?, cómo se realiza el MATEF. El MATEF, ¿no?, se realiza con la aplicación de 10 unidades internacionales de oxitocina intramuscular. Inmediatamente posterior a la liberación de la cabeza o del hombro anterior o posterior, ¿no?, se aplica 10 unidades internacionales de oxitocina, ¿no?, donde se aplica a nivel de lo que va a ser del muslo, no se olviden, ¿no?, en el muslo derecho se aplica, ¿no?, en el vasto externo. Bien, como podemos observar acá. Posteriormente se va a realizar lo que va a ser el pinzamiento tardío del cordón. Se realiza lo que es la tracción leve y sostenida continua del cordón, ¿no? Se hace esta tracción, ¿no?, leve y sostenida continua del cordón, que va a ser hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Hacer la retropulsión con el dorso palmar. Se hace esta retropulsión para evitar, ¿no?, la hemorragia, se hace estos masajes uterinos, ¿no? Y tenemos, ¿no?, después la revisión de la placenta, donde vamos a evaluar, ¿no?, los cotiledones, ¿no? Vamos a evaluar la cara fetal y la cara materna de la placenta. El alumbramiento dura normalmente de 30 a 20 minutos, pero con el manejo activo de la tercera etapa del parto, ¿no?, su duración es de 5 a 7 minutos. Entonces, como podemos observar acá, ¿no?, se realiza, ¿no?, se aplica lo que va a ser la oxitocina, ¿no?, a nivel del muslo, ¿no?, en el vasto externo. Eso se aplica cuando se está liberando lo que es la cabeza, ¿no?, cuando estamos viendo el hombro, ¿no?, de inmediato se aplica. Es intramuscular. Posteriormente se va a realizar, ¿no?, lo que va a ser el pinzamiento del cordón, como pueden ver en esta imagen, el pinzamiento tardío del cordón. Este pinzamiento tardío del cordón es para evitar la anemia, ¿no?, en el recién nacido. Bien. Ahora, posteriormente, ¿qué es lo que se va a realizar? Se va a realizar, ¿no?, lo que va a ser esta retropulsión con el dorso, ¿no?, palmar. Se va a realizar el masaje uterino. Acá pueden ver, doctores, acá podemos ver lo que es el masaje uterino, ¿no? Aquí se puede observar con la mano izquierda, ¿no? Y aquí se puede observar, ¿no?, lo que va a ser esta tracción leve y sostenida del cordón. ¿Bien? Posteriormente, ¿no?, se va a realizar, doctores, ¿no?, lo que va a ser la maniobra de Dublín, ¿no? ¿En qué consiste la maniobra de Dublín, no? Se va a realizar, ¿no?, lo que va a ser esta maniobra en punta del lápiz o de acuerdo a las manecillas del reloj. Esto es para la liberación de la placenta, ¿no? Se va a realizar en punta del lápiz o como manecillas del reloj, ¿no? Entonces, acá si se dan cuenta, ¿no?, es cuando hablamos, ¿no?, en manecillas del reloj, no es que al lado contralateral no se va a ir envolviendo, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Aquí se puede observar, ¿bien? Posteriormente se va a evaluar, ¿no?, lo que va a ser la placenta, ¿no? Se va a evaluar tanto, ¿no?, la porción materna como la porción fetal, ¿no? Entonces, evaluamos la porción materna y la porción fetal, ¿no? En la porción materna nosotros vamos a evaluar los cotiledones. Aproximadamente, ¿no?, una paciente presenta, ¿no?, de 12 a 16 cotiledones.
Ahora, si yo quiero saber, ¿no?, si se ha desprendido completamente o ha quedado algún resto, vamos a coger un apósito, una gasita, ¿no? Y vamos a empezar a darle toquecitos. Y si nosotros vemos un vasito que está sangrando, quiere decir, ¿no?, que algún resto, ¿no?, se ha quedado, ¿no? Entonces, normalmente sí hay sangre, pero si ves un vasito que está sangrando, quiere decir, ¿no?, que algún resto se ha quedado, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que manejar, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, así se da toquecitos, doctores, con una gasita, con un apósito, y si ustedes ven que está sangrando, estamos ante lo que va a ser, ¿no?, está incompleto, ¿no?, el cotiledón. Entonces hay que hacer una revisión, ¿no?, a nivel de lo que va a ser, ¿no?, de la cavidad, ¿no?, de la cavidad uterina, ¿no? Entonces ahí se va a hacer un legrado, ¿no?, intrauterino, ¿no?, en caso de que se haya quedado algún resto, ¿no?, corioplacentario. Bien, doctores, eso es respecto a MATEF lo que nosotros tenemos que manejar. Eso es lo más puntual que nosotros debemos manejar. Bien, doctores, ahora nosotros vamos a avanzar, ¿no?, el otro tema que es muy importante, ¿no?, que tenemos que manejar, ¿no?, que es RPM. RPM ha ingresado en 2 oportunidades al examen de grado y también lo que es diabetes gestacional, ¿no? Bien, vamos a empezar, ¿no?, por lo que va a ser RPM. Me dan un momentito, los voy a compartir. Bien, ahora nosotros vamos a hablar de lo que es uno de los temas, ¿no?, que ingresa también al examen de grado, que es ruptura prematura de membranas. ¿Qué es la ruptura prematura de membranas? Es la solución de continuidad de las membranas ovulares mayor a las 22 semanas y antes del inicio de trabajo de parto, ¿no? Entonces, ¿qué es? Es la solución de continuidad de las membranas ovulares mayor a las 22 semanas y antes del inicio de trabajo de parto. Bien, acá nosotros vamos a tener, doctores, lo que va a ser el corium, ¿no?, que es la capa externa. Son 3 capas externas, no tenemos que conocer los nombres de esas capas, pero sí debemos mencionar, ¿no?, que son 3, ¿no?, y que producen, ¿no?, lo que va a ser la protección en un 20%, ¿no? Ahora, nosotros hablamos de lo que va a ser el amnios, ¿no? El amnios es la capa interna que va a producir, ¿no?, en un 80% la protección, ¿no? Entonces, acá está el amnios, ¿no? Es lo que está en relación con el líquido amniótico, ¿no? ¿Y cuántas capas tiene? Tiene 5 capas, ¿no? Y produce, ¿no?, en un 80%, ¿no?, lo que va a ser la protección. Bien, esto tenemos que conocer porque es pregunta de examen de grado. Ahora, nosotros vamos a hablar, ¿no?, cuando se inicia, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, a las 27 a 30 semanas el trabajo de parto, ¿no? Cuando se produce esta ruptura, ¿no?, a las 27 a 30 semanas, ¿no?, el trabajo de parto se va a iniciar a las 72 horas, ¿no? Ahora, cuando se presenta esta ruptura prematura de membranas a las 30 a 33 semanas, ¿no?, el trabajo de parto se va a iniciar a las 48 horas, no se olviden, se va a producir a las 48 horas. Ahora, cuando se produce, ¿no?, este RPM a las 36 a 37 semanas, se va a iniciar lo que es el trabajo de parto a las 12 horas. Entonces, esto nosotros tenemos que conocer. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes? Los factores predisponentes va a estar los antecedentes de ruptura prematura de membranas, va a estar la condición socioeconómica baja, ¿no? Entonces tenemos antecedentes de ruptura prematura de membranas, las condiciones socioeconómicas bajas. ¿Qué tiene que ver las condiciones socioeconómicas bajas? Que esta paciente, ¿no?, que comparte tal vez un baño, ¿no?, con 14 familiares, ¿no?, va a ser más predisponente a las infecciones y esto va a conllevar a lo que va a ser una ruptura prematura de membranas. Puede ser que esta paciente no tenga una
alimentación adecuada, ¿no? Por lo tanto, como está desnutrida, va a ser más probable que presente RPM, ¿no? Los hábitos nocivos, alcohol, drogas, tabaco, las edades extremas, una mujer mayor a 35 años, una paciente menor a 18 años. Entonces, estos son los factores predisponentes. Ahora vamos a hablar de lo que es la etiología ovular. Cuando nosotros mencionamos la etiología ovular, está el polidramnios, está el embarazo múltiple, está lo que es la macrosomía fetal, la placenta previa y el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Entonces, que está el polidramnios, embarazo múltiple, la macrosomía fetal, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta. Aquí también nosotros vamos a mencionar lo que van a ser las causas locales. En las causas locales no se refiere solo al útero, tenemos lo que es la incompetencia istmocervical. Se va a presentar las malformaciones uterinas. Aquí también va a estar la corioamnionitis, la gestación múltiple. Entonces, todo esto no conlleva lo que son las causas locales, que quiere decir es lo que se produce solo a nivel del útero. Ahora, ¿de qué manera se puede producir lo que va a ser la iatrogenia? La iatrogenia se puede producir, ¿no? Por ejemplo, cuando se realiza estos tactos repetitivos, ¿no? Cuando se realiza en una pacientita lo que son los tactos repetitivos, ¿no? También el coito, también el cerclaje, ¿no? ¿Qué es el cerclaje? El cerclaje es cuando hay una incompetencia istmocervical, cuando el cuellito cervical está entreabierto, ¿no? Se hace una sutura, eso se conoce como cerclaje, eso puede provocar lo que va a ser una ruptura prematura de membranas, ¿bien? Ahora, también tenemos lo que va a ser las causas infecciosas, por ejemplo, las infecciones urinarias, ¿no? Ya sea alta, ya sea baja, ¿no? O acá puede ser el simple hecho de que presente una otitis, también ya sería una causa de ¿qué? De ruptura prematura de membranas. Aquí va a estar también lo que es la Gardnerella, la tricomona. No se olviden que la Gardnerella es de que, doctores, no es de transmisión sexual. La tricomona sí es de transmisión sexual. Bien. Aquí nosotros, ¿no? ¿Qué vamos a realizar si llega la paciente? ¿Qué me va a indicar la paciente? Nos va a indicar que tiene la pérdida de líquido amniótico, ¿no? Entonces nos describe. Una vez que nos describe la paciente, ¿no? De inmediato, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a colocar a la pacientita en posición ginecológica, ¿no? Ahí evaluamos primero lo que es la altura uterina, vamos a evaluar la frecuencia cardíaca fetal, evaluamos si la altura uterina está de acorde a la edad gestacional, ¿no? Y posteriormente vamos a tomar igual, ¿no? Los signos vitales, la presión arterial de la madre, la frecuencia cardíaca de la madre también. Y después, doctores, verificamos por último, ¿no? Los genitales. Bien, ahora cuando nosotros verificamos los genitales, ¿no? Vamos a realizar, ¿no? Primero se coloca en posición ginecológica, ¿no? Se coloca, ¿no? Lo que va a ser el espéculo. Al espéculo no se le coloca ningún tipo de lubricante, vaselina, porque normalmente se coloca, ¿no? Para que la paciente no presente mucha incomodidad, mucho dolor. Entonces no se coloca en esta ocasión porque nos puede alterar la muestra. Se le coloca el espéculo, ¿no? Y una vez que se le coloca, ¿no? Se le pide a la pacientita que realice la maniobra de Valsalva, ¿no? Donde la paciente va a toser, ¿no? O va a realizar un esfuerzo. Después, ¿no? También tenemos la maniobra de Tarnier. ¿En qué consiste lo que es la maniobra de Tarnier? Consiste, ¿no? En que la presentación no se va a rechazar hacia arriba. Es como si se estaría empujando la presentación hacia arriba, doctores, ¿no? Esto se conoce, ¿no? Como rechazar la presentación hacia arriba. Esto es la maniobra de Tarnier. Y la maniobra de Bonaire es cuando se hace, ¿no?
una presión sobre el hipogastrio. Cuando se hace esta presión sobre el hipogastrio va a presentar pérdida de líquido amniótico. Bien, entonces tenemos la maniobra de Valsalva, ¿no? Donde se le pide a la pacientita que puje, tosa, ¿no? Y se va a poder, ¿no? Es que se va a producir la pérdida de líquido amniótico a través del espéculo. En la maniobra de Tarnier lo mismo, se rechaza la presentación y que me va a ocasionar la pérdida de líquido amniótico. La maniobra de Bonaire lo mismo, se hace una presión en hipogastrio que me va a provocar la pérdida de líquido amniótico. Bien, entonces una vez que se produce esta pérdida del líquido amniótico, ¿qué vamos a realizar? Tomamos la muestra en un portaobjetos, ¿no? Vamos a tomar la muestrita, ¿no? Con una torunda sobre el portaobjetos, ¿no? Obviamente que la torunda tiene que ser estéril y de inmediato lo vamos a llevar al microscopio. Y en el microscopio vamos a poder observar la cristalización. ¿Qué quiere decir la cristalización? Que nosotros no vamos a observar este signo tan característico que va a ser similar a hojas de helecho, ¿no? Entonces va a ser un signo tan característico, no similar a hojas de helecho. Esto nos va a dar un 85% de certeza, nos va a dar un 85% de certeza. Bien, después nosotros también podemos realizar el test de nitracina. ¿En qué consiste el test de nitracina? Primero, el líquido amniótico, no se olviden que es alcalino, ¿no? ¿Cuál es su pH? Su pH va a ser de 6.5 a 7.5, por eso tiene este pH alcalino. Ahora, este pH, ¿no? ¿Para qué nos sirve, no? Nosotros cuando hablamos del test de nitracina, lo que va a evaluar es este pH, ¿no? Alcalino del líquido amniótico. ¿Qué quiere decir? Una vez que nosotros tomamos la muestra, ¿no? En el portaobjetos, ¿no? Vamos a introducir lo que va a ser la tira reactiva. Ahora, esta tira reactiva, ¿no? Va a producir, ¿no? Va a detectar el cambio de pH, ¿no? Y va a cambiar de color. ¿Qué quiere decir? Que va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A un color azul, ¿no? No se olviden, ¿no? Que va a cambiar a un color azul, a un color anaranjado, ¿no? ¿Por qué? Porque está detectando el pH alcalino. ¿Bien? Entonces cambia un color, ¿no? Azul, anaranjado, morado, ¿no? Ahora, este pH no nos puede dar lo que va a ser falsos negativos, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, por ejemplo, si mi paciente en este momento estaría con una infección urinaria, supongamos, está con una infección urinaria, mi paciente en este momento, ¿no? ¿Cómo estará el pH, ¿no? A nivel de la vagina, va a estar alcalino, ¿no? Porque ¿qué hacen las bacterias, ¿no? Las bacterias lo primero que hacen, ¿no? Cuando se adhieren, se multiplican y empiezan a cambiar el pH, ¿no? Entonces este pH va a estar alcalino, por lo tanto, si nosotros realizamos el test de nitracina, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿no? Lo que va a ser un pH alcalino, pero esto es por la infección urinaria. Entonces, ¿qué me estaría dando? Un falso positivo. Bien, entonces eso nosotros tenemos que conocer. Bien, ahora también vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser el flameado. ¿En qué consiste el flameado? ¿No? El flameado consiste, ¿no? En que tengo la muestra en mi portaobjetos, ¿no? Y voy a coger un mechero y voy a realizarle una pasada con el mechero, ¿no? Entonces hago una ida y vuelta, ¿no? Súper rápido del lado derecho, ¿no? Del portaobjeto. Y ustedes saben, ¿no? Como el líquido amniótico no tiene mayor composición de sodio, ¿qué es lo que sucede? Se va a cristalizar, ¿no? Entonces se cristaliza por la composición del sodio. A eso se conoce como lo que va a ser el test del flameado. Ahora, doctores, ¿qué es lo que se utiliza acá en Bolivia? Acá en Bolivia se utiliza el test de cristalización más la nitracina, ¿no? La nitracina nos va a dar, ¿no? Una certeza del 15%, ¿no? Entonces la nitracina nos da, ¿no? Un 15% de certeza, ¿no? Y la cristalización un 85%. Si sumamos ambos va a ser un 100%. Eso es lo que se utiliza acá en Bolivia, la cristalización más el test de nitracina o la evaluación del pH. Ahora, también tenemos lo que va a ser el fosfatidilglicerol, ¿no?
que no se utiliza mucho, doctores, ¿no? O al menos acá en Bolivia no se tiene, les comento, ¿no? Entonces esto me va a evaluar lo que es la ruptura prematura de membranas, ¿no? Y la maduración pulmonar, eso es lo que me va a evaluar. Bien, ahora nosotros vamos a pasar a lo que va a ser, ¿no? Al tratamiento, cómo vamos a actuar nosotros, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el periodo de latencia, ¿no? Antes de empezar con el tratamiento. El periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la ruptura prematura de membranas y el inicio de trabajo de parto. Entonces, ¿qué es el periodo de latencia? Es el tiempo que transcurre, ¿no? Entre la ruptura prematura de membranas y el inicio de trabajo de parto. Ahora, ¿cuáles son las características del líquido amniótico? Tenemos un líquido claro que nos está indicando un parto pretérmino. Un líquido claro del líquido amniótico me está indicando un parto prematuro. Un líquido claro grumoso me indica un parto a término. Entonces, un líquido claro grumoso me indica un parto a término, no se olviden. Ahora, cuando nosotros hablamos de un líquido rojo, nos está indicando lo que es el óbito fetal, nos está indicando lo que es el óbito fetal. Y un líquido verde, ¿no? Que es verdoso, nos está indicando lo que es la presencia del meconio. Ahora sí vamos a hablar de lo que va a ser el tratamiento. Cuando nosotros hablamos del tratamiento, lo primero que tengo que conocer es la maduración pulmonar. Bien, entonces, ¿qué tengo que conocer? Lo que es la maduración pulmonar. Doctores, un favor, cuando se conecten, por favor, con su nombre, ¿no? Si no están con su nombre, no voy a poder aceptar, por favor. Les voy a agradecer. Bien, entonces acá nosotros, ¿no? Vamos a realizar lo que va a ser la maduración pulmonar. ¿En qué consiste lo que es la maduración pulmonar? Realizamos desde las 24 semanas hasta las 34 semanas del embarazo, ¿no? Aquí nosotros vamos a utilizar lo que va a ser, por ejemplo, ¿no? Desde la hidrocortisona que usamos de 500 miligramos cada 12 horas, o la dexametasona que utilizamos de 6 miligramos cada 12 horas por 2 días, que sería 4 dosis intramuscular. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar. Ahora, doctores, también tenemos la betametasona, ¿no? La betametasona, doctores, ¿no? Se va a utilizar de 12 miligramos cada cuánto. Vamos a utilizar cada 12 horas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a utilizar, ¿no? Lo que va a ser 2 dosis intramuscular. Bien, eso es lo que tenemos que conocer de la maduración pulmonar. Ahora, ¿en qué momento realizo la maduración pulmonar? Voy a realizar la maduración pulmonar cuando mi paciente esté en la fase activa, que quiere decir de 4 centímetros de dilatación. Ahí realizo la maduración pulmonar. Si no está en fase activa, no tiene sentido que yo realice la maduración pulmonar. ¿Cuáles son las complicaciones maternas? En las complicaciones maternas nosotros vamos a presentar lo que va a ser la corioamnionitis, ¿no? Vamos a presentar la endometritis. Aquí se va a presentar la sepsis, la infección puerperal y la atonía uterina. Cuando hablamos nosotros de lo que es la corioamnionitis, es la colonización y multiplicación de gérmenes a nivel de las membranas ovulares. Entonces, ¿qué es? Es la colonización y multiplicación de microorganismos a nivel de las membranas ovulares, que va a ser el corium y el amnios. Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser la endometritis, ¿no? Es la inflamación e infección del endometrio. Cuando hablamos de lo que va a ser una sepsis, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de una sepsis? Por ejemplo, estamos haciendo referencia, ¿no? En que a la vía hemática ya ha ingresado un microorganismo, ¿no? Entonces a eso hacemos referencia con la sepsis. Ahora, las infecciones puerperales no se presentan aproximadamente en un 50%, ¿no? Y la atonía uterina que se va a presentar en un 20%.
Bien, entonces esas son las complicaciones maternas. Ahora vamos a hablar, ¿no?, de las complicaciones fetales. En las complicaciones fetales está la infección fetal, ¿no? Por lo tanto, si hay una infección fetal, ¿no?, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir, ¿no?, lo que va a ser un parto pretérmino, ¿no? Entonces vamos a tener una prematuridad. Si el producto es prematuro, ¿qué va a presentar? Un distrés respiratorio. Entonces, si el producto es prematuro, ¿qué va a presentar? Va a presentar lo que va a ser el distrés respiratorio, ¿no? Y obviamente aquí también, si es prematuro, ¿qué puede presentar? Va a presentar lo que va a ser la ictericia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocer. Esto es muy importante, ¿bien? Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no?, de la corioamnionitis, ¿no? Como ya les he mencionado, es la multiplicación y colonización de microorganismos en las cavidades amnióticas, ¿no?, o a nivel de las membranas ovulares. ¿A qué hace referencia esto? ¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes que se va a encontrar, por ejemplo, en una corioamnionitis? Vamos a tener lo que va a ser la E. coli, ¿no? La E. coli es un gram negativo, se va a presentar también los gram positivos, ¿no?, como el estreptococo, ¿no? Se va a presentar los estreptococos, que son gram positivos, ¿no? Y aquí, doctores, también vamos a tener, ¿no?, los microorganismos anaerobios. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos a tener, ¿no?, el Clostridium, ¿no? Entonces vamos a tener lo que va a ser el Clostridium. Estos microorganismos son anaerobios. Por lo tanto, cuando he hablado, doctores, ¿no?, acá en gram negativos tenemos lo que va a ser la E. coli, ¿no? Aquí vamos a tener en anaerobios, ¿no?, vamos a tener lo que va a ser el Clostridium perfringens, ¿no? Y esto, doctores, no, esta E. coli estaría acá en los aerobios, ¿no? No se olviden, esta E. coli estaría acá en los aerobios. También vamos a tener, ¿no?, lo que va a ser el estreptococo, ¿no? El estreptococo también pertenece, ¿no?, a los aerobios. En los anaerobios el único que va a estar, ¿cuál va a ser? Va a ser el Clostridium perfringens. Bien, acá, ¿cuál va a ser mi tratamiento según los microorganismos? Dependiendo, si estoy en una zona rural, es una zona de primer nivel, doctores, ¿no?, utilizaré mi ampicilina. Mi ampicilina, ¿qué me va a cubrir? Me va a cubrir lo que va a ser los gram positivos. Ahora, utilizaré para este gram negativo, ¿no?, para la E. coli, voy a utilizar, por ejemplo, ¿no?, lo que va a ser la gentamicina. Ahora, para este anaerobio utilizaré el metronidazol de 500 miligramos cada 12 horas. Entonces, el metronidazol se utiliza de 500 miligramos cada 12 horas. Ahora, para la E. coli, que usamos la gentamicina de 80 miligramos que le van a administrar cada 12 horas, ¿no? O bien se va a utilizar, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, para la E. coli de 160 miligramos, ¿no?, para 24 horas. Para la E. coli, ¿no?, se va a administrar, ¿no?, de 160 miligramos para 24 horas. Y en los aerobios, doctores, ¿no?, nosotros utilizamos, ¿no?, como les he mencionado, ¿no?, la ampicilina para los gram positivos de 1 gramo cada 8 horas. Entonces, todo eso nosotros vamos a utilizar. ¿Bien? Ahora, doctores, ¿por cuánto tiempo se utiliza esta medicación? Lo ideal es por 5 días. Y ojo, cuando ya hay una corioamnionitis, de inmediato, doctores, ¿no?, va a ser un criterio, ¿no?, absoluto para cesárea. ¿Por qué? Porque ya está contaminado, ¿no?, tanto la madre, tanto las membranas, ¿no?, como el producto. Entonces, de inmediato es un criterio absoluto de cesárea. Bien, acá, doctores, nosotros en la corioamnionitis vamos a evaluar los criterios de Gibbs. ¿En qué consiste lo que va a ser los criterios de Gibbs? Los criterios de Gibbs consisten en que nosotros vamos a evaluar, ¿no?, lo que va a ser el criterio mayor. El único criterio mayor es la fiebre, mayor a 37 grados centígrados. Después vamos a evaluar lo que va a ser la taquicardia materna, ¿no? Vamos a evaluar la taquicardia fetal. El único criterio mayor, ojo, doctores, es la fiebre. Después nosotros hablamos, ¿no?, de lo que va a ser, ¿no?, los criterios menores, que va a ser la taquicardia materna,
Vamos a hablar de la taquicardia fetal, de la leucocitosis, que va a ser mayor a 16.000 milímetros cúbicos, ¿no? Mayor a 16.000 milímetros cúbicos decilitro, ¿no? Vamos a hablar de la leucorrea vaginal, ¿no? Y la hipersensibilidad uterina. Nosotros hablamos de un criterio mayor, basta, ¿no? Que yo tenga, ¿no? Un criterio mayor como la fiebre, y estoy hablando, ¿no? De una corioamnionitis. Ahora, si tengo dos criterios menores, ¿no? Igual, estoy hablando de que estamos hablando de una corioamnionitis. Entonces, un criterio mayor ya me indica, ¿no? Que me indica lo que es una corioamnionitis. Dos criterios menores igual me indica lo que va a ser la corioamnionitis. Ahora, si yo estoy en un hospital de segundo nivel, ¿no? Porque algo que voy a tratar de que ustedes, ¿no? Aquí tomen mucho en cuenta es la farmacología. En fármacos, doctores, yo no puedo copiar lo mismo que hace mi otro colega. Tengo que saber el por qué yo estoy pidiendo, ¿no? O estoy realizando, ¿no? Ese tratamiento, doctores, o el por qué pido los laboratorios. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Entonces, no quiero que todos manejen vigenta, metronidazol, doctores. Acá tienen que ustedes combinar. Yo les voy a dar los medicamentos y ustedes tienen que empezar a combinar. Por ejemplo, uno de sus compañeros, si le toca, ¿no? Lo que va a ser una corioamnionitis, ¿no? Va a utilizar, por ejemplo, ¿qué, doctores? ¿No? Va a utilizar lo que va a ser ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Más lo que va a ser metronidazol, ¿no? De 500 miligramos cada 12 horas. Entonces, cada uno de ustedes va a ir utilizando, ¿no? Lo que va a ser distintos tratamientos, no se olviden, ¿no? Eso varía, ¿no? Ahora, otro de sus compañeros, por ejemplo, utilizará cefotaxima de 1 gramo cada 12 horas, más metronidazol de 500 cada 12 horas. Entonces, en este punto les estoy dando, ¿no? Distintos tratamientos a cada uno de ustedes, doctores, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes, ¿no? Va a tener su conducta. Obviamente que acá vamos a pedir laboratorios. ¿Qué voy a pedir? Vamos a pedir lo que va a ser hemograma, doctores, ¿no? Voy a pedir, ¿no? Además, un examen general de orina para ver, ¿no? Cuál es la causa, cuál es el foco infeccioso, porque mi paciente está presentando, ¿no? Lo que va a ser esta ruptura prematura de membranas, ¿no? Porque está con corioamnionitis. Entonces, para eso nosotros utilizamos los criterios de GIPS. No sé si aquí tenemos alguna pregunta, alguna duda, doctores. ¿Está todo claro? Sí. Bien, entonces si todo está claro, vamos a pasar, ¿no? Al siguiente tema, doctores, ¿no? Que va a ser diabetes gestacional, ¿no? Es un tema que no ingresa al examen, pero que sí les van a realizar algunas preguntas, ¿no? Puntuales, sobre todo en ginecología. Bien, entonces vamos a hablar de lo que va a ser la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional, no? Empezaremos. La diabetes gestacional, primero la definición es una enfermedad metabólica crónica, ¿no? Es una enfermedad metabólica crónica que está relacionada con la disminución a la tolerancia de los carbohidratos, sea por deficiencia de insulina o mal funcionamiento periférico. Entonces, ¿qué es la diabetes gestacional? Es una enfermedad metabólica crónica que está relacionada con la disminución a la tolerancia de los carbohidratos, sea por deficiencia de la insulina o mal funcionamiento periférico. Y aquí, doctores, voy a hacer un énfasis. Ustedes saben, ¿no? Que el páncreas tiene una función endocrina y va a presentar, ¿no? Lo que va a ser una función exócrina. ¿A qué se refiere cuando habla de lo que va a ser de la función, por ejemplo, ¿no? Exócrina? Va a ser la digestión del páncreas, ¿no? Entonces aquí, doctores, ¿no? ¿A qué se refiere, no? Cuando hablamos de la digestión, la amilasa y la lipasa va a ayudar, ¿no? A lo que va a ser a la degradación de los alimentos, no se olviden, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Lo que es la función exócrina, ¿no? Es encargada de la digestión. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que es la función endocrina, ¿no? Aquí tenemos las células alfa, las células beta, las células delta. Las células alfa que producen el glucagón, las células beta producen la insulina y las células delta la somatostatina.
Ahora, ¿cuál es lo que me interesa a mí aquí, doctores? Aquí lo que me interesa, ¿no?, es las células beta. Primero voy a mencionar un poquito lo que va a ser la fisiología para que ingresemos a lo que va a ser la fisiopatología. Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser, por ejemplo, ¿no?, de las células beta, estas células beta, ¿no?, que producen, no todos los días en nosotros producen, ¿no?, lo que es la insulina, sobre todo, ¿no?, ahora que nosotros vamos a desayunar, ¿qué va a producir? Va a producir lo que es la insulina. ¿Y qué hace la insulina? ¿Cuál es la función que cumple en el cuerpo? La insulina transporta a la glucosa, por eso les puse un autito. Entonces, ¿qué hace la insulina? La insulina transporta a la glucosa, ¿no? Y ingresan, ¿no? La insulina y la glucosa tienen que ser, ¿no?, como una pareja estable, ¿no? Porque si se ponen inestables, ¿no?, produce una alteración. Entonces, siempre van juntas, ¿no?, la insulina y la glucosa, doctores. Entonces, ingresan dentro de la célula y ¿qué me producen? Me producen energía, ¿no? Eso es en la fisiología lo que se produce. Ahora, cuando nosotros hablamos de lo que va a ser la fisiopatología, que les voy a ir mencionando, doctores, ¿no?, vamos a ir, ¿no?, aquí hablando, por ejemplo, ¿no?, vamos a mencionar acá, por ejemplo, doctores, ¿no?, lo que va a ser, ¿no?, la causa hormonal. ¿Qué tiene que ver la causa hormonal, ¿no?, con la diabetes? Acá empezamos. Por ejemplo, doctores, ¿no?, en una mujer embarazada en el primer trimestre, ¿no?, ¿qué es lo que mantiene este embarazo, ¿no? Va a ser la progesterona. Esta progesterona está producida por el cuerpo lúteo y es lo que mantiene este embarazo, ¿no? Entonces acá, doctores, ¿no?, ¿qué va a producir, ¿no?, lo que es esta progesterona, ¿no? Va a producir lo que va a ser una hiperplasia de las células beta. ¿Qué quiere decir? Primero produce lo que es la resistencia a la insulina. Como produce resistencia a la insulina, ¿qué quiere decir, no? A esto se refiere lo que es la resistencia a la insulina, doctores. Por ejemplo, aquí pueden observar cómo está ingresando la insulina y la glucosa dentro de la célula, y acá donde tenemos una bicapa lipídica engrosada, ¿no?, donde no está ingresando lo que es la insulina y la glucosa, ¿no?, adecuadamente, ¿no?, a la célula, ¿no? Entonces, a esto se conoce como la resistencia, ¿no?, a la insulina. Entonces, como se produce esta resistencia a la insulina, ¿qué hace la célula? La célula empieza a enviar señales al páncreas, y el páncreas, ¿no?, ¿qué es lo que realiza? ¿Qué es lo que realiza? Como mecanismo de compensación, empieza a producirse lo que es la hiperplasia, no se olviden, ¿no? Se va a producir lo que es la hiperplasia de las células beta. Entonces, como hay una hiperplasia de las células beta, va a producir lo que es la hiperinsulinemia. Está produciendo grandes cantidades de insulina. Y también en el cuerpo, doctores, todo lo que se utiliza en exceso, ¿no?, hay un momento, ¿no?, en que este órgano, en que el páncreas dice basta, se agota, se cansó, no se olvide. Entonces, a esto se le conoce, ¿no?, como la fatiga del páncreas. Y es en este punto donde mi paciente ingresa en una diabetes gestacional. Bien, entonces, ¿qué nos está ocasionando, no? La causa, ¿no?, hormonal, doctores. Obviamente que hay otras causas también, pero una de las principales es la causa, ¿no?, hormonal, que va a ser la progesterona. Bien. Ahora, por ejemplo, a esta paciente pueden observar, ¿no?, que tiene acumulación de glucosa en sangre, pero si se dan cuenta, doctores, ¿no?, esta glucosa que tiene dentro de la sangre, ¿no?, no hay insulina, por lo tanto, no hay quien transporte a esta glucosa, ¿no?, dentro de la célula. Además, doctores, ¿no?, aunque hubiera, no se olviden que tenemos la resistencia a la insulina, ¿no? Los cotransportadores están alterados, por lo tanto, no permiten el ingreso de la insulina y de la glucosa dentro de la célula. Bien, aquí vamos a hablar que se produce en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. A partir de las 13 semanas, doctores, el lactógeno placentario produce la progesterona. A partir de las 13 semanas, ¿no?, el lactógeno placentario produce lo que va a ser la progesterona. Bien,
¿Qué me va a producir, doctores? Lo mismo, ¿no? Me va a producir, ¿no? Lo que va a ser la resistencia a la insulina, ¿no? Me va a producir la progesterona, hemos dicho, ¿no? Lo que va a ser la hiperplasia, ¿no? Que quiere decir que se va a producir, ¿no? Lo que es la hiperinsulinemia, y hay un momento en que se fatiga, ¿no? Y el páncreas no produce, no secreta más insulina, y mi paciente en que ingresa en una diabetes gestacional. Ahora vamos a hablar de los factores, doctores, ¿no? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Un índice de masa corporal mayor a 26, ¿no? En algunos libros está mayor a 30, ¿no? Cualquiera de los dos está bien. Una paciente añosa, ¿no? Mayor a los 35 años, ¿no? La diabetes gestacional, ¿no? En previos embarazos, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Los antecedentes heredofamiliares, vamos a tener también lo que va a ser la hipertensión arterial durante el embarazo, ¿no? Entonces, todo esto, ¿no? Va a jugar, ¿no? Un rol en los factores predisponentes. Ahora nosotros vamos a hablar, ¿no? De lo que va a ser la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? Cómo se hace el diagnóstico. Bien, acá vamos a hacer un énfasis, ¿no? En lo que es doctores, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos hecho con quienes he avanzado y con quienes recién voy a avanzar, ¿no? Lo que es medicina interna, no se olviden, ¿no? Que la prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿no? En medicina interna no se realiza con 75 gramos, doctores, ¿no? Con 75 gramos de glucosa. En ginecología se realiza, ¿no? La prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos de glucosa. Estos 100 gramos de glucosa, ¿no? Mi paciente lo tiene que tomar, doctores, ¿no? Estos 100 gramos está diluido en una solución fisiológica, ¿no? De 200 ml, de 300 ml, ¿no? Entonces esto lo tiene que consumir, ¿no? En el lapso de 3 a 5 minutos. Una vez que se realiza la tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos, doctores, ¿no? Vamos a evaluar los 4 tiempos, ¿no? ¿Qué quiere decir? En ayunas, no se olviden, en ayunas, ¿no? Va a ser mayor o igual a 95 miligramos decilitro, ¿no? Entonces, si es mayor a 95 miligramos decilitro, ¿no? Ya tenemos, ¿no? Un criterio para diabetes gestacional. Ahora, en la primera hora, si es mayor o igual a 180 miligramos decilitro, ¿no? Sería otro criterio para diabetes gestacional. A la segunda hora, si es mayor o igual a 155 miligramos decilitro, ¿no? Ya sería, ¿no? Otro criterio, ¿no? Para diabetes gestacional. Si a la tercera hora es mayor o igual, ¿no? A 140 miligramos decilitro, ¿no? Ya estaríamos hablando de otro criterio, ¿no? Para diabetes gestacional. Bien, doctores, entonces acá sí yo tengo dos criterios, ¿no? Supongamos, a la primera hora es mayor a 180 miligramos, ¿no? Y a la segunda hora va a ser, ¿no? Mayor a 150 miligramos, estamos, no basta que yo tenga dos criterios para hablar de una diabetes gestacional. Y ahora les voy a mencionar, ¿no? Lo que va a ser el test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan, doctores, ¿no? Ya no se realiza hoy en día. Antiguamente se realizaba, hoy en día ya no. Ya no se utiliza, doctores, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente se tenía que hacer primero, ¿no? El test de O'Sullivan, que es con 50 gramos de glucosa, ¿no? Y si doctores, no estaba mayor a 140 miligramos decilitro, se realizaba recién la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos que se hace en ginecología, ¿no? Y ahí si se tenían, ¿no? Dos criterios, recién se realizaba el diagnóstico, no se olviden. Hoy en día directamente se realiza la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ojo, en ginecología es con 100 gramos, ¿no? En medicina interna, en endocrino es con 75 gramos. Entonces, antiguamente se hacía con 50 gramos, ¿no? De glucosa, que la paciente igual lo tenía que tomar en el lapso, ¿no? De 3 a 5 minutos, ¿no?
y si estaba mayor a 140 miligramos decilitro, ¿no? Recién se realizaba la prueba de tolerancia oral a la glucosa con 100 gramos. Si tenía dos criterios, ahí recién se realizaba, ¿no? Lo que es el diagnóstico. Hoy en día no es directo, doctores. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que tú le des algo que tenga bastante glucosa, la paciente le va a producir, ¿no?, lo que va a ser la emesis, ¿no? Entonces, por eso es que ya no se usa hoy en día. Bien, estos criterios los voy a cambiar, doctores, ¿no? Vamos a empezar por lo que va a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, en el tratamiento, ¿no?, ¿cuál es mi conducta? Primero, ¿no?, tenemos que cambiar lo que va a ser los hábitos, ¿no? Los hábitos, ¿no?, los cambios, ¿no?, en el estilo de vida, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Acá hay un error grande, doctores, donde las madres piensan, ¿no?, que al alimentarse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando están embarazadas, no indican que tienen que comer dos raciones, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos, no?, en que tienen que consumir dos raciones? Se comen dos platos de comida, ¿no? Y eso no es correcto, doctores. ¿Por qué? Porque aquí lo único que se está produciendo, ¿no?, va a ser la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, hay que siempre enfatizar en el tipo de alimentación que debe llevar una paciente embarazada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no debe comer por dos personas, sino que debe tener una dieta rica mediterránea, ¿no? Bien, ahora si mi paciente está con sobrepeso, de inmediato se tiene que enviar al nutricionista, ¿no?, para que no tengan un factor para tenerlo, ya sea, ¿no?, una diabetes gestacional, una preeclampsia. Bien, acá, doctores, ¿no?, ya está autorizado, ¿no? Les quería comentar la 11ª edición, ¿no?, del SWAT, por ejemplo, que indica que nuestra primera línea de tratamiento va a ser la metformina, no se olviden, ¿no? ¿Y qué más, doctores? ¿No? Aquí también va a estar esta, ¿no?, pertenece a la familia de las biguanidas, la metformina, ¿no? Y también va a estar la glibenclamida, ¿no? Entonces tenemos la metformina, ¿no?, que indica el SWAT, la 11ª edición, que sí se le puede dar, ¿no?, que ya se ha hecho estudios donde no se han encontrado efectos adversos. Entonces, ¿de cuánto le voy a dar la metformina? Le voy a dar de 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Perdón, cada 24 horas. Entonces, se le va a administrar, ¿no?, de 500 miligramos cada 24 horas. Esto debe ser antes de los alimentos. ¿Qué es lo que realiza la metformina, no? A nivel del intestino, ¿no?, a nivel del duodeno, va a producir, va a inhibir, no se olviden, la absorción de glucosa. Entonces, ¿qué produce la metformina, no? A nivel de lo que es del duodeno, ¿no?, inhibe la absorción de glucosa. Por lo tanto, ¿no?, aquí, ¿no?, la glucosa que me va a realizar una fermentación, ¿no? Y esto que va a producir lo que va a ser el efecto adverso, que va a ser los gases, las deposiciones líquidas. Además, la metformina va a inhibir parcialmente lo que es el apetito y de esa forma va a producir, ¿no?, lo que va a ser la pérdida de peso. Ahora, otro mecanismo de acción también que va a presentar, ¿no?, va a ser la estimulación de las células del páncreas para la producción de la insulina, ¿no? Entonces, otra de las características que va a realizar va a ser la estimulación, ¿no?, del páncreas para la producción de ¿qué? De insulina. Entonces, ese es su mecanismo de acción. Entonces, indica el libro que se va a utilizar, ¿no?, primero una biguanida. Ahora, si no responde a esta biguanida, recién se va a utilizar, doctores, lo que va a ser la insulina. Ahora, la insulina, ¿de cuánto se utiliza? Esto se ha actualizado, doctores. En el primer trimestre se utiliza de 0.8 unidades. Bien. En el segundo trimestre se utiliza de 1.2 unidades y en el tercer trimestre no se utiliza de 1.8 unidades, ¿no? Entonces se utiliza, si no me responde, ¿no?, la paciente a las biguanidas, ¿no?, entonces ahí utilizamos la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona, ¿no?, que es encargada de transportar
a la glucosa, ¿no? Entonces es una hormona que su función principal es el transporte de la glucosa dentro de la célula para que ésta se pueda convertir en energía. Bien, entonces esto es lo que nosotros tenemos que conocer. Bien, doctores, van a disculpar, estoy un poquito resfriada, ¿no? Entonces esto tenemos que conocer. Bien, esa es la nueva actualización en el SHOART, ¿no? En la 11ª edición, ¿no? Si les pregunto, ¿cuáles son las complicaciones en el feto, ¿no? Las complicaciones en el feto. Primero, doctores, cuando se encuentra, ¿no? En la cavidad uterina, ¿no? Es como yo a un niño, ¿no? Le tenga ante un montón de dulces, ¿no? Es como a un niño yo le ofrezca todo tipo de dulces. Es lo mismo que ocurre, ¿no? Dentro del útero. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas, ¿no? Quiere decir, por ejemplo, doctores, ¿no? Que la glucosa no puede traspasar la barrera placentaria, puede ingresar, puede salir, doctores. Bien, entonces, además, doctores, ¿no? Aquí, ¿no? La insulina igual puede traspasar la barrera, ¿no? Placentaria, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué les pongo este ejemplo de los dulces? El feto, doctores, cuando está expuesto, ¿no? A tanta cantidad de glucosa, ¿qué es lo que hace? Empieza a consumir, doctores, ¿no? Empieza a consumir, ¿no? Y aquí, obviamente, también se va a liberar grandes cantidades de insulina, ¿no? Para el transporte de la glucosa, porque ustedes saben, ¿no? Que sola la glucosa no puede realizar ninguna función. Entonces acá, por eso es que tenemos un producto macrosómico, porque va a consumir toda la glucosa que se le presente, no se olviden, este feto, ¿no? Consume toda la glucosa que se le presente, por eso es que son productos macrosómicos, ¿no? Con 4 kilos o mayor a 4 kilos, ¿no? Y acá, doctores, ¿no? Porque va a presentar, ¿no? Lo que es una hiperinsulinemia, doctores, ¿no? Porque se está consumiendo, se está sintetizando grandes cantidades de glucosa, por lo tanto se necesita más insulina, ¿no? Porque hemos dicho, doctores, ¿no? Que la insulina es el medio de transporte, ¿no? Que le va a llevar dentro de la célula la glucosa para que se convierta en energía. Por eso es que son productos macrosómicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nacen, doctores? Cuando nace este recién nacido, ¿no? En cuestión de horas, las primeras horas que te realizan hipoglicemia. ¿Por qué, doctores? Porque no va a presentar, ¿no? La misma cantidad de glucosa, no va a tener, ¿no? El mismo consumo de glucosa como en la cavidad uterina, ¿no? Entonces, acá, ¿qué va a presentar, doctores? Va a presentar, ¿no? Lo que va a ser la hipoglicemia. Me va a realizar, ¿no? Hipocalcemia, hipomagnesemia. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo se produce en la fisiopatología lo que es la hipocalcemia, la hipomagnesemia? Esto se va a producir, doctores, ¿no? Porque la glucosa, ¿no? Es la encargada de transportar lo que va a ser en nuestro cuerpo, ¿no? El calcio, el magnesio. Ahora, como hay una disminución, ¿no? En la glucosa, como hay hipoglicemia, por lo tanto no hay ese mismo transporte de calcio, de magnesio. Entonces, cuando nace mi pacientito, no, este recién nacido, que va a tener hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y obviamente si hay una enfermedad de base, ¿no? Este producto, ¿cómo va a ser? Va a ser un producto, ¿no? Pretérmino. Y si es un producto pretérmino, ¿no? Va a tener lo que va a ser distrés respiratoria, ¿no? Va a presentar lo que va a ser la icteris. Entonces, estas son las complicaciones que se pueden presentar, ¿no? En el feto. No sé si hasta acá tenemos alguna duda, ¿no? Si todo está claro, doctores. Está todo claro, ¿verdad? ¿O tienen alguna pregunta acá, doctores? Está bien, está súper. Bien, creo que no tenemos ninguna pregunta. Me dan un momentito, doctores. Ahorita les voy a compartir lo que es inducto-conducción. Se enoja. Bien, acá les estoy compartiendo, doctores, ¿no? Lo que va a ser inducto-conducción, ¿no? Que es un tema, ¿no? De la misma forma preguntado en el examen de grado, doctores. Bien. Vamos a empezar con la inductoconducción. ¿Qué es la inductoconducción? Es el conjunto de procedimientos
que es farmacológico y mecánico con el objetivo de iniciar o regularizar las contracciones uterinas. Entonces, ¿qué es inductoconducción? Es el conjunto de procedimientos que es farmacológico y mecánico con el objetivo de iniciar o regularizar las contracciones uterinas. Bien. ¿Qué es inducción? Inducción es todo método para iniciar artificialmente las contracciones uterinas. Entonces, ¿qué es inducción? Es todo método para iniciar artificialmente las contracciones uterinas, para producir el borramiento y la dilatación. Ahora, ¿qué es conducción? Conducción, de conducir, se van a acordar, es la acción de guiar las contracciones uterinas con las características del trabajo de parto. Entonces, ¿qué es conducción? Conducción es la acción de guiar las contracciones uterinas con las características del trabajo de parto. Bien, entonces estas dos definiciones por favor tienen que conocer. Acá se realiza, ¿no?, lo que es la maniobra de Hamilton. ¿En qué consiste la maniobra de Hamilton? En que vamos a realizar un despegamiento de las membranas, ¿no?, de 180 o de 360 grados. Entonces, cuando yo hago este despegamiento con mi dedo índice y el dedo medio, ¿no?, del despegamiento de las membranas, ¿no?, ¿qué se va a liberar? Se va a liberar lo que van a ser las prostaglandinas. Como se libera prostaglandinas, ¿qué me va a producir? Me va a producir lo que es la modificación del cuello cervical. Ahora, estos procedimientos mecánicos que por historia tenemos que conocer, que ya no se usa, está acá, ¿no?, la sonda de Kraus, la sonda de Melaton, la sonda Foley. Antiguamente de esta manera se realizaba lo que es la inductoconducción, ¿no?, y era muy traumático para la paciente. Entonces, por historia tenemos que conocer, porque hoy en día ya no se utiliza. Ahora vamos a hablar de la deambulación. La deambulación, ¿no?, nos ayuda en un 20% en la inductoconducción. ¿Qué quiere decir? ¿No? Como va a realizar presión, ¿no?, lo que va a ser el producto, ¿no?, sobre lo que va a ser, no solo el producto, sino también el líquido amniótico, ¿no?, a nivel del cuello cervical. Nosotros, ¿qué le decimos a la pacientita, ¿no?, cuando no está dilatando adecuadamente? Señora, camine todo el hospital. ¿Y para qué le hago caminar? Porque me va a apoyar en un 20% en la inductoconducción. Entonces, ¿qué va a realizar? Presión. Realiza presión lo que va a ser el producto, el feto, ¿no?, y también el líquido amniótico. Eso me va a producir lo que va a ser la dilatación y el borramiento. Ahora, el RAM, ¿no? De seguro muchos de ustedes han realizado el RAM, ¿no?, que es la ruptura artificial de membranas. ¿En qué consiste esta ruptura artificial de membranas, no? Uno de los requisitos para realizar el RAM, doctores, ¿no?, va a ser, ¿no?, que presente una dilatación mayor a 5 centímetros. Entonces, si mi pacientita presenta una dilatación mayor a 5, mayor a 6 centímetros, ¿no?, aquí se va a realizar lo que va a ser el RAM. Ahora, otro criterio también que tenemos que tomar en cuenta, doctores, es que la presentación tiene que ser cefálica, doctores, ¿no?, y tiene que estar encajado y tiene que ser mayor a 6, 5 centímetros de dilatación. Ahora, ¿qué pasa si este feto, no, supongamos, se encuentra, ¿no?, en una posición, supongamos, oblicua, transversa? No se realiza lo que va a ser el RAM, ¿no? Entonces, si está en una posición transversa, oblicua, no se realiza la ruptura artificial de membranas. Entonces, ¿qué vamos a realizar, no? Aquí tenemos, ¿no?, aquí vamos a tener el amniótomo, ¿no? Con el amniótomo, doctores, ¿no?, que es como una agujita, ¿no?, que se va a realizar, lo coloco entre el dedo índice, ¿no? Vamos a colocar entre el dedo pulgar, ¿no?, y el dedo índice, doctores, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña sección, no se olviden, a nivel de lo que va a ser, ¿no?, de las membranas, ¿no? Esto, doctores, ¿no?, ¿en qué momento se hace la sección? Después de la contracción, de inmediato hacemos una sección, ¿no? Entonces, después de la contracción, realizamos una sección, no se olviden, y se saca de manera suave, ¿no? No se saca de manera brusca, porque podemos descomprimir, ¿no?, de manera brusca, ¿no?, lo que va a ser el líquido amniótico, y podemos ocasionar sufrimiento fetal agudo. Entonces, se saca de manera suave, ¿no?, de manera suave, no de manera brusca. Bien, entonces acá recalcando, hemos dicho que se hace el RAM, doctores, ¿no?, con el amniótomo, ¿no?
después de una contracción. Ojo, ¿no? Y cuando la presentación es cefálica, cuando esté encajada, cuando es mayor a 5 o 6 centímetros de dilatación. Bien, también hablamos de las laminarias de Hapunakun. ¿En qué consiste estas laminarias de Hapunakun, no? Consiste las laminarias de Hapunakun, doctores, no es como, por ejemplo, esto supongamos es una lámina, ¿no? Entonces esto proviene de un alga, ¿no? Y esto se utiliza en Europa. Entonces esta lámina, ¿no? Le vamos a colocar a nivel cervical, ¿no? A nivel del orificio cervical. ¿Y qué es lo que produce, no? Es un tallo, ¿no? Que va a producir la mayor absorción de líquidos. Entonces es como una esponjita que absorbe líquidos y esto va a ocasionar, ¿no? Lo que va a ser la modificación y la dilatación del cuello cervical. Bien. Ahora, doctores, nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ¿no? De lo que va a ser del índice de Bishop, doctores, ¿no? Ahora, el índice de Bishop, al menos tienen que conocer las características. ¿En qué consiste, doctores, no? El índice de Bishop, ¿para qué sirve? Es para determinar la posibilidad de la inducción del trabajo de parto de acuerdo a la maduración cervical. Aquí nosotros vamos a hablar, doctores, de lo que va a ser la dilatación, el borramiento, la posición, la consistencia y la altura de la presentación. Bien, acá nosotros tenemos el grado 0, el grado 1, 2, 3. Al menos esto tienen que saber y acá les voy a enseñar un memo técnico. ¿En qué consiste? Se van a acordar del abecedario A, B, C, D. ¿Ya? Y al último colocan lo que va a ser la P. Entonces, ¿en qué consiste? La A, doctores, que es de la altura de presentación, ¿no? En el grado 0 se encuentra sobre el estrecho superior. En el grado 1 en el primer plano de Hosh. En el grado 2 en el segundo plano de Hosh. En el tercer grado se encuentra, ¿no? Entre el tercer y cuarto plano de Hosh. Ahora la B, ¿no? De borramiento. En el grado 0 es de 0 a 30%, ¿no? En el grado 1 va a ser de 40 a 50%, ¿no? En el grado 2 de 60 a 70% y en el grado 3 mayor al 80%. Ahora, la C de consistencia, ¿no? La consistencia en el grado 0 es dura, en el grado 1 es media, en el grado 2 es blanda. La D de dilatación. La dilatación en el grado 0 es 0, ¿no? En el grado 1 va a ser de 1 a 2 centímetros, en el grado 2 va a ser de 3 a 4 centímetros, en el grado 3 es de 4 a 5 centímetros. Y aquí vamos a hablar de la posición. En el grado 0 no va a ser posterior, en el grado 1 es media y en el grado 2 va a ser anterior. Acá, doctores, si está menor a 5 centímetros, ¿no? La dilatación, ¿no? Aquí se va a realizar lo que es la maduración, ¿no? Entonces se va a madurar lo que es el cuello cervical. ¿Y con qué se realiza la maduración del cuello cervical? Se va a realizar con los análogos de la prostaglandina E1, que quiere decir el misoprostol, ¿no? Entonces se va a realizar lo que es esta maduración, ¿no? ¿Con qué, doctores? No se va a realizar, ¿no? Con el misoprostol. Acá, ¿cuánto se va a utilizar de misoprostol? Aquí se va a utilizar para la maduración solo 400 microgramos vía vaginal, doctores, ¿no? Entonces se va a utilizar 400 microgramos de misoprostol, ¿no? ¿Qué es el misoprostol? Es un análogo de la prostaglandina E1, no se olviden, ¿no? Me va a ayudar en que me va a aumentar las contracciones uterinas, me va a ayudar a la maduración del cuello cervical. Ahora, cuando hablamos mayor a 5 centímetros, ¿no? Estamos hablando acá, doctores, ¿no? Que vamos a utilizar lo que va a ser la oxitocina, ¿no? Vamos a realizar la inductoconducción mayor a 5 centímetros. Vamos a hablar qué es la oxitocina y quiero que vean este dibujito, por favor. Bien, entonces, ¿dónde se sintetiza la oxitocina? La oxitocina se sintetiza acá, doctores, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico. Entonces, ¿dónde se sintetiza? No, en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico. Estamos, entonces, ahí se va a sintetizar, doctores, ¿no? En el núcleo, ¿no? Paraventricular y en el núcleo supraóptico. Bien, doctores, ¿para qué nosotros necesitamos conocer esto? Como se sintetiza, ¿no? En el núcleo supraóptico y paraventricular,
va a ser transportado a través de la neurofisina, va a ser transportado a través de la neurofisina. ¿Y dónde va a ser transportado a través de la neurofisina, doctores? A la hipófisis posterior. Entonces va a ser transportado, ¿no?, a través, ¿no?, de lo que va a ser de la neurofisina, ¿no?, a la hipófisis posterior, donde se va a almacenar junto a quién, se va a almacenar junto a la oxitocina, doctores, no, perdón, se va a almacenar junto a la hormona ADH, a la hormona antidiurética. Entonces esta oxitocina se almacena, ¿no?, en la neurohipófisis o la hipófisis posterior junto a la ADH. Entonces, una vez más, repitiendo, doctores, ¿no? Aquí nosotros hablamos del núcleo paraventricular y supraóptico, que es donde se sintetiza la oxitocina. Y esta oxitocina, ¿no?, va a ser transportada a través de la neurofisina, donde va a ser transportada a la hipófisis posterior. Aquí en esta hipófisis posterior se almacena la oxitocina junto, ¿no?, a la hormona antidiurética, y de ahí se va a liberar. Y eso es pregunta de examen de grado. Bien, ¿con cuánto se inicia la inductoconducción? A partir de 5 centímetros, en otros libros está a partir de 6 centímetros, ¿no? Se va a iniciar la inductoconducción con 8 gotas, doctores, ¿no? Entonces se le administra a la paciente, ¿no?, 1000 cc de solución dextrosa, ¿no?, y se le va a administrar lo que va a ser la oxitocina, doctores, ¿no? Entonces iniciamos con 8 gotas, ¿no?, con 8 gotas. Las 8 gotas, si hablamos en miliunidades, es igual a 4 miliunidades, ¿no? Y esto vamos a ir doblando cada 30 minutos. ¿Qué quiere decir, doctores, no? Que inicio con 8 gotas, ¿no? A los 30 minutos voy a doblar a 16 gotas, que es igual a 8 miliunidades. A los 30 minutos voy a doblar a ¿cuánto? A 32 gotas, que es igual a 16 miliunidades. Y a los 30 minutos voy a doblar, ¿no?, a 64 gotas, ¿no?, que sería igual a ¿cuánto? ¿No? A 32 miliunidades. No se debe pasar de las 64 gotas, doctores. No se debe pasar porque puedo producir una ruptura uterina. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones maternas, no?, de la oxitocina, del uso de oxitocina, ¿no? Cuando no se usa adecuadamente, obviamente, ¿no? La atonía uterina, ¿no?, la ruptura uterina y los desgarros, ¿no? Ahora, doctores, ¿en qué pacientes yo no voy a realizar la inductoconducción? ¿Cuál es una contraindicación, no?, absoluta, doctores, ¿no? Una contraindicación donde sí o sí tiene que ser un criterio, ¿no?, absoluto de cesárea, doctores, ¿no? El herpes, ¿no?, que presente cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿no? El herpes, ¿no?, va a estar acá, doctores, supongamos si está con clamidia, si está con gonorrea, ¿no? Y aquí también vamos a hablar, ¿no?, si está con el virus del papiloma humano, si está con el VPH, no se olviden, ¿no? Entonces, ¿no?, si está con condiloma, si está con cualquier tipo, ¿no?, de enfermedad de transmisión sexual activa, ¿no?, no se realiza, ¿no?, lo que es la inductoconducción, ¿no? Directamente tiene que ser un criterio para que para cesárea. Obviamente acá va a estar este PPNI, ¿no?, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, ¿no? Aquí va a estar lo que va a ser la placenta oclusiva total o parcial, cesáreas iterativas, ¿no? Entonces todo esto, doctores, ¿no?, va a estar relacionado, ¿no? Es una contraindicación absoluta de una inductoconducción. Ahora, ¿qué pasa, doctores, si yo tengo, ¿no?, una inductoconducción fallida? Si se presenta una inductoconducción fallida, doctores, ¿no?, nosotros, ¿qué vamos a realizar? Esperamos 12 horas y volvemos a realizar lo que va a ser la inductoconducción. Entonces, ¿qué hacemos, doctores? No, esperamos 12 horas, ¿no?, y volvemos a realizar lo que va a ser la inductoconducción. Bien, ahora si por segunda vez falla la inductoconducción, es un criterio absoluto de cesárea. Bien, no sé si hasta este punto tenemos preguntas, dudas, doctores, ¿no? Entonces, menor a 5 centímetros, que uso análogos de la prostaglandina E1, misoprostol. Mayor a 5 centímetros, la oxitocina. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que conocer. Bien, doctores, me dan un segundito, vamos a terminar con el último tema, que va a ser el SOP, ¿no?, que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, con eso estoy terminando lo que va a ser nuestro temario.
Bien, doctores, el examen que les voy a tomar, ¿no? Va a ser el siguiente viernes, doctores, les voy a tomar el examen, ¿no? Que va a ser, ¿no? Con cámara prendida. Entonces, desde ahora, doctores, ya me pueden indicar para que yo me pueda cronogramar, ¿no? Mi tiempo. Entonces me escriben hoy día, doctores, ¿no? ¿Quiénes van a dar el examen? El examen solo van a dar las personas que tienen el temario completo. Ahora, quienes se han reincorporado, ¿no? A la mitad del temario no hay ningún problema, doctores. Ustedes cuando terminen, ¿no? Lo que es su temario, ahí recién van a dar el examen, ¿no? Eso me estaban preguntando. Entonces, hoy día, doctores, tienen hasta las 5 de la tarde, ¿no? No, hasta las 12 para organizarme, ¿no? Me confirman, no me escriben de manera interna, no directamente al grupo, mejor al grupo, doctores, porque ahí les voy a enviar el horario del examen, ¿no? Entonces el examen lo voy a realizar de manera, doctores, virtual, ¿no? Con cada uno de ustedes, ¿no? Va a ser 30 minutos aproximadamente por persona el examen. Entonces hoy día, doctores, no colocan en el grupo después de la clase quiénes van a participar. Como les dije, no es obligatorio, pero esto me va a dar un pantallazo, ¿no? ¿Cómo están ustedes, doctores? Y ahí yo soy súper honesta, que les han debido comentar. Te voy a decir, doctora, ¿sabes qué te falta, no? Tienes más probabilidades de reprobar si te toca ginecología. Te diré felicitaciones, estás excelente, ¿no? Para eso es el examen. Bien, vamos a empezar con lo que va a ser el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es una enfermedad endocrina compleja que tiene como principales elementos el hiperandrogenismo y la anovulación crónica. Entonces, ¿qué es? Es un síndrome, ¿no? Es una enfermedad, ¿no? Crónica, ¿no? Endocrina compleja que tiene como principales elementos el hiperandrogenismo y la anovulación crónica. Y aquí nos vamos a ir a la fisiopatología, ¿no? Entonces, acá, doctores, nosotros tenemos, como pueden observar, el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Lo que va a ser el ovario. ¿Qué es lo que sucede, doctores, acá? El hipotálamo, ¿no? Va a presentar una alteración en la producción del GnRH. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la fisiopatología, no? El hipotálamo va a presentar una alteración en la producción del GnRH. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que este GnRH, ¿no? Está alterado, ¿no? Y esto va a actuar a nivel de la hipófisis anterior, doctores. Entonces, ¿qué tenemos? Hay una alteración en la producción de GnRH a nivel del hipotálamo y esto va a actuar a nivel de la hipófisis anterior. Y esta hipófisis anterior, doctores, va a presentar, ¿no? Una alteración también en la producción, ¿no? De la LH, ¿no? Que es la hormona luteinizante. Entonces, ¿cómo se produce, no? Una alteración en la producción de la hormona luteinizante, ¿no? A partir de la hipófisis anterior, ¿no? Esta LH, ¿no? Va a actuar ¿dónde? Va a actuar a nivel de lo que va a ser, ¿no? De los folículos, doctores. Entonces actúa, ¿no? A nivel de lo que va a ser la capa, a nivel de la teca interna, a nivel de la teca externa. Entonces, ¿dónde actúa? Actúa a nivel de los folículos maternos, ¿no? Entonces actúa a nivel de la teca interna y de la teca externa, ¿no? Donde estoy apuntando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a ocasionar, doctores? Como hay mayor producción de LH, esta LH actúa en la teca externa y esta teca externa va a empezar a producir lo que va a ser gran cantidad de testosterona, doctores. Bien, entonces esta testosterona es lo que va a producir, ¿no? Este hiperandrogenismo en la fisiopatología. Bien. Ahora, doctores, no se olviden porque hay una X acá, porque no va a llegar este folículo a la ovulación. ¿Qué se va a producir? La anovulación. ¿Por qué? Porque a nivel, ¿no? De lo que son, por ejemplo, a nivel de este ovocito, ¿no? Que va a tener su teca interna, su teca externa, ¿no? Esta hormona LH, ¿no? Lo que es la hormona luteinizante está actuando y que va a producir lo que va a ser testosterona. Entonces, se va a producir la anovulación. Por eso es que en la fisiopatología, ¿no? Las pacientes tienen mayor producción de andrógenos, de testosterona, porque la teca, ¿no? Del ovocito está produciendo testosterona. Por lo tanto, se va a producir la anovulación y el hiperandrogenismo. Bien, doctores.
Acá no podemos ver lo que es el hiperandrogenismo, ¿no? Que van a presentar, este tipo de pacientes va a presentar el hirsutismo, ¿no? Que quiere decir vellos a nivel de la cara, van a presentar, ¿no? Bigotes, ¿no? A nivel del ombligo, de la misma forma van a presentar vellos, ¿no? Y obviamente estas pacientes, como tienen anovulación, ¿no? Las menstruaciones son prolongadas, no se olviden, ¿no? Que quiere decir cada 40 días, cada 50 días, ¿no? Entonces, la menstruación es una menstruación irregular. Sí le viene la menstruación, pero va a ser prolongado, cada 40, cada 50 días. Mi paciente tiene hirsutismo, ¿no? Va a presentar acné, presenta seborrea, ¿no? La alopecia frontal, ¿no? Va a presentar esta alopecia frontal, va a presentar la obesidad y la hipertensión arterial. Eso se va a presentar a nivel de la clínica. Ahora, la fisiopatología, nos vamos a ir a más detallitos de la fisiopatología. Acá, doctores, se va a producir una resistencia a la insulina, ¿no? ¿Por qué vamos a tener resistencia a la insulina, ¿no? Que quiere decir que estimula al páncreas a la mayor producción, ¿no? De insulina. Bien, entonces acá, doctores, ¿no? Hemos hablado de que toda paciente que tiene SOF es una paciente que va a ser obesa, doctores, ¿no? Que tiene, ¿no? Un aumento de peso, un índice de 26, de 30. Entonces, esto, ¿no? El sobrepeso, ¿no? Va a ocasionar que las células, ¿no? Presenten, ¿no? Lo que es la resistencia a la insulina, que quiere decir que va a tener una bicapa lipídica, ¿no? Engrosada, no se olviden. Por lo tanto, ¿no? La insulina y la glucosa no va a poder ingresar, ¿no? A la célula para producir energía. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? La célula empieza a enviarnos señales, doctores, ¿no? Al páncreas para que se produzca, ¿no? Lo que es para que produzca, ¿no? Mayor cantidad de insulina, y esto nos va a conllevar a la hiperplasia pancreática. Y hay un punto en que se fatiga, se agota y no produce más, doctores. Por eso es que el SOF está relacionado con, ¿qué, doctores? ¿No? Está relacionado con resistencia a la insulina, está relacionado con diabetes y con obesidad. Y acá nos vamos a ir a los detalles. La testosterona, doctores, y el estrógeno, ¿no? Va a producir lo que es la resistencia a la insulina, doctores, ¿no? Entonces, como me ocasiona la resistencia a la insulina, no ingresa ni la insulina ni la glucosa, ¿no? ¿Y qué hace, doctores? La célula estimula al páncreas, ¿no? Porque se desespera, porque no tiene energías, ¿no? El páncreas produce, ¿no? Insulina. Esto se conoce como lo que es la hiperplasia del páncreas, y hay un punto donde se fatiga y donde no produce más, donde mi paciente ingresa en una diabetes, doctores, ¿no? Entonces, esto es un poquito de la fisiopatología. Ahora, ¿cómo va a estar, doctores, no? En un laboratorio, la LH, la hormona luteinizante está aumentada, doctores, ¿no? Porque esta es la que actúa a nivel de lo que va a ser, ¿no? Del ovocito en la teca interna, externa, que me va a producir, ¿qué? Testosterona. ¿Cómo está la hormona folículo estimulante? Está disminuida, doctores, ¿no? Porque no se está produciendo, ¿qué? La ovulación. Bien, entonces eso vamos a encontrar en los laboratorios. Ahora vamos a hablar, ¿no? De lo que son los criterios de Rotterdam. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico tiene que tener una característica clínica. ¿Qué quiere decir? Mi paciente tiene anovulación. Bien, ahora en los signos, ¿no? Bioquímicos, doctores, ¿no? Acá vamos a tener, ¿no? Lo que va a ser una FSH, ¿no? Disminuida, una hormona folículo estimulante disminuida, ¿no? Y una hormona luteinizante aumentada, doctores. A eso se refieren los signos clínicos bioquímicos, ¿no? Y en un estudio imagenológico vamos a poder observar un ovario poliquístico, ¿no? Bien, ahora también nosotros vamos a hablar del diagnóstico diferencial, ¿no? ¿Con qué patologías hago el diagnóstico diferencial? Tumores, ¿no? Hiperplasia suprarrenal, el hipotiroidismo, tumores, hiperplasia suprarrenal, el hipotiroidismo, ¿no? Y aquí, doctores, ¿no? El tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero, doctores, ¿no? La reducción del peso corporal, que mi paciente no baje de peso de un 10 a un 15%. Aquí vamos a utilizar en el tratamiento, ¿no? Lo que va a ser los anticonceptivos orales, por ejemplo, la ciproterona. Siempre la persona, ¿no? Ideal, ¿no? Idónea, que debe realizar
que debe indicar, ¿no?, el uso adecuado para cada mujer de anticonceptivos es el ginecólogo, doctores, ¿no? ¿Por qué les hablo de esto? Supongamos, ¿no?, tenemos una paciente que tiene antecedentes de cáncer de mama, la mamá, la tía tiene. Este tipo de pacientes no debe utilizar anticonceptivos orales, doctores. Y si se le da, ¿no?, tiene que ser, ¿no?, evaluada por el ginecólogo, no se olviden, ¿no? Ahora vamos a hablar también acá, ¿no?, de lo que va a ser del citrato de clomifeno, ¿no? Esto va a inducir a la ovulación, ¿no? Y aquí también hablamos, ¿no?, del manejo de la resistencia a la insulina, que se le va a dar la metformina, ¿no?, de 500 miligramos cada día, ¿no?, cada 24 horas antes del desayuno, ¿no? Y obviamente va a estar evaluado porque por una ecografía transvaginal donde vamos a evaluar el tamaño, ¿no?, de este ovario poliquístico donde se encuentra este quiste. Ahora, si este quiste, doctores, ¿no?, es mayor a 4 centímetros, es un criterio absoluto de cirugía, ¿no? Tiene que sí o sí realizarse la cirugía. Bien, doctores, esto sería todo lo que es la clase de hoy, ¿no? Con esto termino la especialidad de ginecología. No sé si tenemos dudas, preguntas, ¿no? Si todo está claro. Por favor, van poniendo sus nombres, ¿no?, quienes van a dar el examen de ginecología, quienes tienen todo el temario avanzado y completo, doctores, ¿no? Eso sería todo, doctores. ¿Alguna pregunta, duda respecto al examen, doctores? ¿Está todo claro? Sí. Bien, parece que todo está claro, doctores. Entonces eso sería, ¿no?, todo lo que es nuestra clase de hoy, ¿no? El día lunes vamos a empezar con lo que va a ser con programas, doctores, ¿no? Entonces eso sería todo el temario. Nos vemos el día